Buenos días a todos, somos Entre Guerras y esto es Informativo Geopolítico, unos minutos en los cuales intentaremos resumirte toda la actualidad geopolítica acaecida durante el fin de semana del 27 al 29 de septiembre de 2024. En Ucrania, las tropas rusas parecen estar preparándose para nuevas operaciones de asalto en el sureste de la región de Zaporizhia, donde están concentrando personal militar, según el portavoz del mando surucraniano, Vladislav Voloshin. Esta posible maniobra rusa se da en medio de su avance en el frente oriental, principalmente en las áreas de Pokrovsk, Vuhledar y Toretsk, en la región de Donetsk, donde las fuerzas ucranianas, en gran desventaja numérica y armamentística, están siendo obligadas a retroceder. Aunque se observan signos de preparación para un ataque en Zaporizhia, Voloshin señaló que aún no se trata de una ofensiva a gran escala, sino un intento de mejorar la posición táctica de las tropas rusas en la zona, especialmente cerca de la aldea de Priutne. El director del Centro de Lucha contra la Desinformación del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania ha afirmado que se ha atacado durante la madrugada del sábado un depósito de municiones en la Dirección General de Misiles y Artillería del Ministerio de Defensa ruso en Kotluban, la región de Volgogrado, donde según él se almacenaban gran cantidad de misiles iraníes y lanzadores. El Ministerio de Defensa de Ucrania ha anunciado el asesinato del coronel ruso Alexei Kolomitsev, responsable del entrenamiento de operadores de drones, en una operación encubierta en Kolomna, Rusia, durante el viernes. Kolomitsev dirigía el 924 Centro Estatal de Aviación No Tripulada del ejército ruso y fue asesinado en lo que se describe como parte de un movimiento de resistencia local contra el Kremlin bajo la dirección del Ministerio de Defensa ucraniano. Ucrania ha afirmado que esta operación forma parte de su compromiso de garantizar una justa retribución por los crímenes de guerra rusos y advirtió que sus actividades se expandirán dentro y fuera de la Federación Rusa. El jefe de la inteligencia de defensa ucraniana, Kirill Budanov, podría dimitir próximamente con un posible sucesor que ya habría sido elegido, según informan fuentes ucranianas. Las agencias de inteligencia de los Estados Unidos han advertido que Rusia podría intensificar su respuesta, incluyendo posibles ataques letales contra Estados Unidos y sus aliados, si Ucrania utiliza misiles de largo alcance proporcionados por Estados Unidos, Reino Unido o Francia para atacar territorio ruso, según informaciones del New York Times. Este análisis plantea serios riesgos, lo que complica la decisión del presidente Joe Biden sobre la solicitud ucraniana. La inteligencia estadounidense sugiere que Rusia podría aumentar actos de sabotaje en Europa o incluso atacar instalaciones militares aliadas de manera encubierta, probablemente evitando acciones directas para evitar un conflicto a mayor escala. Durante su reunión con el presidente Zelensky, el presidente Biden reafirmó el compromiso de Estados Unidos de apoyar a Ucrania en su defensa frente a la agresión rusa, destacando los logros de Ucrania en la guerra, como la victoria en Kiev y la recuperación de más de la mitad del territorio ocupado por Rusia. Biden anunció un incremento en la asistencia de seguridad para Ucrania y medidas adicionales para ayudarles a ganar la guerra, incluyendo acciones contra una red global de criptomonedas para fortalecer las sanciones a Moscú. Concluyó afirmando que Rusia no prevalecerá y que seguirán apoyando a Ucrania en cada paso. Posteriormente, el presidente ucraniano se ha reunido con Donald Trump, donde el expresidente estadounidense expresó su intención de mediar en la guerra entre Rusia y Ucrania. Trump afirmó que la guerra nunca debió haber ocurrido y que trabajará estrechamente con ambas partes para resolver el conflicto. Además, destacó su muy buena relación con el presidente ruso, Vladimir Putin. Por su parte, Zelensky coincidió en que la guerra debe detenerse, subrayando que Putin no puede ganar y Ucrania debe prevalecer. Zelensky también señaló que, aunque no podrá detener a Putin antes de noviembre, planea discutir su estrategia de victoria con ambos candidatos presidenciales de los Estados Unidos. Y en su reunión de Zelensky con Kamala Harris, se reafirmó su compromiso con el apoyo a Ucrania, subrayando que continuará trabajando para garantizar que el país prevalezca en la guerra, asegurando su seguridad, prosperidad y protección. Harris criticó las propuestas de algunos en Estados Unidos, refiriéndose a Donald Trump, que buscarían forzar a Ucrania a ceder territorio, adoptar una postura de neutralidad y renunciar a relaciones de seguridad, calificándolas como alineadas con las demandas de Putin. Señaló que estas propuestas no son de paz, sino de rendición, y advirtió que permitir a Putin conquistar tierras sin consecuencias podría llevar a nuevas agresiones contra países como Polonia o los estados bálticos. Además, Harris destacó que el apoyo de Estados Unidos a Ucrania es de interés estratégico y no solo una cuestión de caridad, recordando que el aislamiento no garantiza la protección de los Estados Unidos. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, cuestionó la sinceridad de China en sus esfuerzos por promover la paz en Ucrania, criticando las exportaciones chinas que benefician al ejército ruso. Durante una reunión con el ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, en el marco de la Asamblea General de la ONU, Blinken señaló que las acciones de China, al permitir que sus empresas apoyen a Rusia, contradicen su aparente deseo de poner fin al conflicto. Blinken subrayó que la relación entre China y Rusia es asunto de ambos países, pero advirtió que cualquier apoyo que prolongue la guerra es un problema, especialmente para Europa. En Oriente Próximo, durante todo el fin de semana, drones, cohetes y misiles han sido lanzados contra israelíes de Irak, Yemen y el Líbano. La mayoría de ellos han sido interceptados, mientras que el resto apenas han causado daños materiales y algunos heridos leves.
Israel ha respondido intensificando sus ataques sobre diferentes objetivos de Hezbollah en el sur del Líbano, fundamentalmente en el Valle de la Bekaa, pero también en puntos específicos de Beirut, la capital. El más significativo de estos ataques ha ocurrido en el suburbio de Dagiyev, al sur de Beirut, donde los israelíes han lanzado un ataque selectivo contra el cuartel general de Hezbollah, que según todas las informaciones tenía como objetivo al máximo líder del grupo, Hassan Nasrallah, cuya muerte ha sido ya confirmada. Según las fuerzas de defensa israelíes, junto con Nasrallah habrían muerto más de 20 miembros de Hezbollah, siendo muchos de ellos líderes o responsables de diferentes ramas del grupo. Tras ello, los israelíes han aumentado significativamente sus ataques sobre posiciones de Hezbollah en el Líbano. Y es que, según fuentes militares israelíes, el ejército está intensificando sus esfuerzos para debilitar a Hezbollah mediante ataques dirigidos a altos miembros del grupo y a sus capacidades militares. En la última semana, aviones de combate de la fuerza israelí han lanzado más de 3.500 municiones sobre posiciones de Hezbollah en el Líbano. Además, Israel ha impuesto un bloqueo militar en el país con el objetivo de impedir el contrabando de armas desde Irán hacia Hezbollah. Los ataques continuarán como parte de la estrategia para reducir la amenaza del grupo en la región. Mientras tanto, las autoridades libanesas han dicho que cerca de 1 millón de personas han sido desplazados en el país por los ataques israelíes, incluidos los cientos de miles desde el ataque en Beirut. Según medios israelíes, citando fuentes militares, indican que el clérigo chií y alto funcionario del Consejo Ejecutivo de Hezbollah, Hashem Shafiedine, ha tomado el mando de la organización, el cual ya está planeando ataques contra ciudades importantes en Israel como represalia de los ataques llevados a cabo por Tel Aviv contra la cúpula militar y política de Hezbollah. Un funcionario de seguridad israelí ha declarado que, en caso de llevarse a cabo, cualquier operación terrestre contra Hezbollah en el Líbano se ejecutaría lo más rápidamente posible, señalando que Israel se prepara diariamente para tal posibilidad. Mientras tanto, el ministro de Defensa, en una visita a Safed, subrayó que Israel ha estado atacando a Hezbollah de manera intensiva, especialmente en las últimas semanas, y afirmó que esos ataques continuarán y se intensificarán. El objetivo es garantizar la seguridad en el norte de Israel y permitir el regreso seguro de quienes fueron evacuados en el pasado. También las IDF han informado que han eliminado al jefe de la infraestructura terrorista de Hamas en el sur de Siria, Ahmed Muhammad Fad, a quien acusan de haber realizado ataques contra los altos del Golán. El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, Herzi Halevi, afirmó que el país enfrentará días difíciles y que las tropas están en alerta máxima tanto en defensa como en ataque en todos los frentes. Halevi acusó a Nasrallah de matar indiscriminadamente a civiles israelíes y señaló que el objetivo de Hezbollah era la destrucción de Israel, algo que las fuerzas de defensa israelíes han impedido. Expresó la determinación de seguir destruyendo al grupo terrorista Hezbollah y mencionó que el ejército tiene más misiones, incluyendo la destrucción de organizaciones terroristas en Gaza, la liberación de rehenes y el retorno seguro de los residentes del norte y del sur de Israel. Dos funcionarios estadounidenses dijeron a ABC que el ejército israelí puede haber comenzado o están a punto de comenzar pequeñas operaciones a través de la frontera con el Líbano, con el fin de eliminar posiciones cercanas de Hezbollah a la frontera. El líder supremo de Irán, Ali Khamenei, ha declarado que la masacre de personas indefensas en el Líbano expone la naturaleza salvaje de Israel. Hizo un llamamiento a los musulmanes para apoyar al pueblo libanés y a Hezbollah con todos los medios posibles en su lucha contra el régimen malvado de Israel. Khamenei también afirmó que el destino de la región estará en manos de las fuerzas de resistencia, lideradas por Hezbollah. Afirmaciones de este tipo han sido continuas por parte de los miembros del régimen iraní. Según dos funcionarios regionales consultados por Reuters, el líder supremo de Irán ha sido trasladado a un lugar seguro dentro del país. Estas fuentes afirman que Irán estaba en contacto constante con Hezbollah en el Líbano y otros grupos regionales para determinar el siguiente paso. De hecho, según los medios iraníes, el comandante adjunto de la fuerza Quds del Consejo General de la Guardia Revolucionaria de Irán, Abbas Nifurushan, murió en el ataque israelí contra el cuartel general subterráneo de Hezbollah en Beirut durante el día del sábado. El ejército estadounidense ha anunciado ataques aéreos contra grupos terroristas en diversas partes de Siria. En el noreste de Siria habrían bombardeado posiciones de Hurras al-Din, afiliado a Al-Qaeda, eliminando a Marwan Bassam, un alto cargo de la organización. En el centro del país afirman haber realizado un ataque aéreo a gran escala contra un remoto campo de entrenamiento del ISIS, dejando al menos 28 agentes del ISIS eliminados, incluido al menos 4 altos dirigentes. Los hutíes han anunciado una operación contra 3 buques militares estadounidenses en el Mar Rojo cuando se dirigían a apoyar al enemigo israelí. Afirman haber lanzado 23 misiles balísticos y de crucero y un dron consiguiendo impactar directamente según el comunicado. No ha habido confirmación por parte de los Estados Unidos. Según Al Arabiya el domingo, Israel atacó una central eléctrica y el puerto de Al-Judaida en respuesta a los últimos misiles hutíes. Las fuerzas de defensa israelíes dicen que usaron decenas de aviones de la Fuerza Aérea para atacar plantas de energía y un puerto que se utilizaron para importar petróleo. Según las informaciones, a través de la infraestructura y los puertos atacados, el régimen hutí transferiría armas iraníes a la región y suministros para fines militares, incluyendo el petróleo.
Según un informe de The Atlantic, se señala que el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, dijo al secretario de Estados Unidos, Anthony Blinken, que personalmente no le preocupaba la cuestión palestina durante una reunión para discutir la posible normalización de relaciones con Israel en el contexto de la guerra en Gaza. Según este informe, bin Salman mencionó que la mayoría de la población saudí es joven y se está familiarizando con el conflicto palestino por primera vez, lo que hace que sea un tema relevante para ellos, aunque no lo sea para él personalmente. Sin embargo, un funcionario saudí desmintió este relato, asegurando que el reino sigue comprometido con la creación de un Estado palestino independiente con Jerusalén Oriental como capital y que no normalizarán relaciones con Israel hasta que ese objetivo se cumpla. Joe Biden ha destacado que Hassan Nasrallah, líder de Hezbollah, fue responsable de la muerte de cientos de estadounidenses y otros civiles durante décadas de terrorismo, señalando su reciente muerte en un ataque aéreo israelí como un acto de justicia. Biden reafirmó el pleno apoyo de Estados Unidos a Israel en su derecho a defenderse contra grupos terroristas, como Hezbollah, Hamas y los hutíes, todos ellos, según él, respaldados por Irán. No obstante, también subrayó que el objetivo final es reducir la escalada de los conflictos actuales en Gaza y el Líbano mediante la diplomacia. Por su parte, Kamala Harris añadió que Nasrallah era un terrorista con manos manchadas de sangre, responsable de desestabilizar el Oriente Medio y de la muerte de inocentes en Líbano, Israel y Siria. En Europa, Finlandia ha anunciado que instalará una base clave de la OTAN en Mikkeli, a menos de 200 kilómetros de su frontera con Rusia, como parte de su integración en la alianza militar. El ministro de Defensa finlandés, Antti Häkkänen, explicó que la nueva sede de la Unidad de Mando Terrestre del norte de Europa enviará un claro mensaje a Moscú sobre el compromiso de Finlandia como miembro de pleno derecho de la OTAN. Esta medida subraya el papel crucial de la organización en la defensa del país frente a posibles amenazas rusas. Moldavia ha acusado a Rusia de estar detrás de recientes ataques a edificios gubernamentales en Chisinau y de intentar influir en las elecciones presidenciales y un referéndum sobre la pertenencia a la Unión Europea el próximo 20 de octubre, mediante el uso de la guerra híbrida que incluye campañas de desinformación. Las tensiones entre ambos países se han intensificado tras la crisis energética de 2022, cuando Rusia redujo drásticamente el suministro de gas, agravando la situación de Moldavia, que dependía en gran medida del gas ruso de Moscú. En respuesta, Estados Unidos ha prometido 124 millones de euros en ayuda para mejorar la seguridad energética y contrarrestar la influencia rusa en Moldavia. Rusia no será invitada a la ceremonia que se celebrará el próximo año para conmemorar el 80 aniversario de la liberación por parte del Ejército Rojo del campo de exterminio nazi de Auschwitz-Birkenau. En el aniversario de la liberación del campo, según el director del museo, se recuerdan a las víctimas, pero también se celebra la libertad. Según este hombre, es difícil imaginar la presencia de Rusia, que claramente no entiende el valor de la libertad. La reunión de ministros de Asuntos Exteriores de los BRICS en Nueva York, celebrada al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas, ha terminado sin una declaración conjunta, lo que marca la primera vez que el grupo no logra un consenso desde su creación. La falta de acuerdo refleja las dificultades tras las recientes incorporaciones de nuevos miembros. Se esperaba un comunicado de 52 párrafos que abordara temas como el conflicto en Oriente Próximo, una moneda común o la expansión del bloque. Sin embargo, Egipto y Etiopía se han negado a firmar debido a desacuerdos sobre qué país africano debería representar a la región en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La expansión del bloque ha complicado la posibilidad de alcanzar consensos en temas clave. Nikolai Patrushev, asesor de Putin y presidente de la Junta Marítima, afirmó que Occidente busca cambiar el estatus del mar Báltico tras la adhesión de Finlandia y Suecia a la OTAN. Según Patrushev, se intenta revisar el régimen jurídico de los espacios marítimos y de los estrechos con el objetivo de prohibir el movimiento de la flota rusa en esa zona. Además, denunció que en violación de las normas internacionales, los barcos rusos han sido desconectados de la red de comunicaciones por satélite, lo que representa riesgos para la seguridad de la navegación y amenazas para las infraestructuras críticas del transporte acuático ruso. Según un análisis del medio norteamericano The National Interest, las fuerzas rusas poseen una amplia experiencia práctica acumulada en conflictos como Crimea, Siria y la guerra en el este de Ucrania, lo que ha permitido una transición exitosa de una fuerza de reclutas a un ejército mucho más profesional. En comparación, las fuerzas de la OTAN se perciben como inexpertas y divididas políticamente, con tensiones internas que van desde Alemania hasta Hungría. El artículo también menciona que Europa enfrenta una doble amenaza existencial. Por un lado, los problemas económicos creados internamente, y por otro, la amenaza potencial de un ataque militar ruso. Mientras Occidente lucha por mantener economías debilitadas, se enfrenta a crecientes desafíos geopolíticos. Rusia ha emprendido reformas militares significativas desde su intervención en Georgia en 2008. Estas reformas, conocidas como New Look y el programa de armamento estatal, han buscado modernizar las fuerzas armadas rusas, tanto a nivel estratégico como terrestre, a pesar de problemas internos como la corrupción y las rivalidades burocráticas. La experiencia militar reciente de Rusia contrasta con las necesidades de la OTAN de desarrollar una estrategia coherente para contrarrestar el poder militar ruso en expansión. Este tema ha sido uno de los puntos clave de la agenda de la reciente cumbre de la OTAN en Washington. La alianza se enfrenta a este desafío de responder a las capacidades rusas mientras navega las divisiones políticas dentro de Europa.
En Asia, China sufrió un revés significativo cuando su nuevo submarino nuclear secreto se hundió poco después de ser botado, a finales de mayo o principios de junio de este año, cerca de Wuhan. Según el Wall Street Journal, que cita información de inteligencia estadounidense, el incidente fue encubierto rápidamente por el gobierno chino y el Ejército Popular de Liberación, que no ha admitido públicamente lo ocurrido. Se sospecha que el submarino transportaba combustible nuclear. Diversos expertos fuera del gobierno de los Estados Unidos destacan que este accidente plantea serias dudas sobre la calidad del equipo, los estándares de entrenamiento y la responsabilidad interna de las Fuerzas Armadas chinas, así como sobre la corrupción en la industria de defensa del país. El ministro de Exteriores chino dijo durante la 79ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York que la cuestión de Taiwán no tiene zonas grises ni ambigüedades, que China logrará reunificar completamente el país y la isla de Taiwán volverá a estar bajo el abrazo de la madre patria. Según él, esta es una tendencia histórica que nadie ni ninguna fuerza podrá detener. En África, el periodista investigador francés Wassim Nasser, que trabajaba para France 24, está siendo investigado por fiscales de Mali, Níger y Burkina Faso, supuestamente por apología del terrorismo y complicidad en presuntos actos terroristas. La investigación se inició tras el análisis de Nasser sobre un ataque yihadista en Bamako, Mali, el 17 de septiembre, durante el cual se le acusó de estar en contacto con los atacantes y de divulgar información en tiempo real. Los fiscales de estos tres países emitieron declaraciones coordinadas en medios nacionales el 25 de septiembre. Nasser, quien reside en Francia, calificó la investigación como un ataque contra el periodismo y una intimidación a quienes desafían la narrativa oficial sobre la seguridad en la región. El ministro de Petróleo de la República de Níger, Sahabi Umarou, inicia el sábado una visita de trabajo en Argelia como parte del fortalecimiento de las relaciones de cooperación entre los dos países en el campo de la energía, incluyendo los hidrocarburos. En esta reunión se espera que se traten temas de interés común, incluyendo el proyecto del gasoducto transsahariano, el cual servirá para abastecer a Europa con gas de Nigeria. Los dos gobiernos libios habrían llegado a un acuerdo para elegir a los dirigentes del Banco Central de Libia, un hecho clave para reanudar la producción petrolífera en el país y evitar así nuevos conflictos. El acuerdo se ha negociado con la mediación de las Naciones Unidas y permitirá reanudar las exportaciones de petróleo por parte del Estado con más reservas de África, dividido entre el gobierno de Trípoli, reconocido internacionalmente, y el gobierno de Bengasi, quien controla las principales reservas de petróleos. Esto reducirá las tensiones al no ser necesaria una acción militar para tratar de conseguir la legitimidad que tiene el Banco Central libio para recibir los ingresos por la explotación de los recursos del país. El medio argelino, El Mujaidid, reinforma que el país no tiene intención de entrar en los BRICS después de su intento fallido en la última ronda de expansión de la alianza económica. Aseguran que la intención de Argel de unirse a la organización fue vetada en el último momento por un país miembro sin argumentos plausibles, después de que un modesto emirato del Golfo interfiriese para impedir su entrada. Y esto ha sido todo por hoy. Si queréis profundizar en las noticias que hemos comentado, leer alguna de ellas o visualizar diferentes vídeos de actualidad, os recordamos que estamos en la aplicación Telegram, con nombre de usuario @entre_guerras. Que tengan un buen día y recuerden el main.